Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hacer unos aretes de arcilla polimérica y van a ser en forma de hot cake y en forma de corazón. Solamente vamos a necesitar dos colores de arcilla polimérica, que sería beige para los hot cakes y amarillo para la mantequilla. Vamos a hacer una especie de laminita de 2 abatelenguas de espesor con la arcilla polimérica beige. Estoy utilizando un rodillo de acrílico y este cortador de galletas que es en forma de corazón. De este tamaño quedan los corazones y voy a cortar 4 piezas. Ya que tengo todas mis piezas cortadas, y para facilitarme un poco la vida las voy a poner sobre este bloque de acrílico. Voy a tratar de quitar las imperfecciones que quedaron en los bordes y también a remarcar un poquito más la forma de corazón. Me estoy auxiliando de este pincel de silicona. Voy a dar textura con este cepillito. Es de los que se compran en las farmacias para limpiar las uñas, pero yo lo uso para dar textura. Vamos a tratar de que también queden un poquito más suavizados los bordes de los cortes, ya que los hot cakes, como recordaremos, no tienen como tal dos bordes, sino son como redondeados. Lo voy a hacer tanto de la parte de enfrente como de la parte de atrás, ya que todavía no he decidido cuál lado va a ir hacia el exterior y cuál al interior. Ahora le voy a dar color con estos colores pastel. Los aplico con un pincel. Estoy utilizando tanto café como naranja y un poquito de amarillo. Aquí ya tengo coloreados mis hot cakes, se ven un poquito más realistas todavía. Y nuevamente voy a aplicar color en la otra cara. Aquí ya está listo nuestro hot cake y pues la idea es que vayan dos encimados. En medio debe de ir un arillo para que podamos colgarlo. Aquí ya tengo listo mi arillo y voy a utilizar este pegamento para arcilla polimérica que es de la marca Sculpey. Lo ponemos en una de las dos caras que van a ser los aretes. Ponemos en medio nuestro arillo y encima el otro hot cake y presionamos. No demasiado para que no se deshaga la textura, y si es así, de cualquier modo podemos darle una pequeña retocada. Aquí ya tengo mis dos aretes listos y ahora vamos a agregar la mantequilla. Para ello voy a utilizar esta arcilla polimérica amarillita y vamos a hacer una laminita de una batelenguas de espesor. Aquí estoy utilizando mi mismo broque de acrílico para presionar y que quede del espesor deseado. Y vamos a cortar unos cuadritos muy pequeños. Estoy utilizando esta navajita. Y ahora vamos a suavizar un poco los bordes con nuestras manos y vamos a agregarlos a nuestros hot cakes. Puse 2 rebanaditas en cada hot cake. Y ahora ya estamos listos para hornear. Vamos a hornear por 30 minutos a 130 grados centígrados. Aquí ya tengo listas mis piezas. Ya se pueden manipular y no se deshacen. Para que se vea más realista le voy a agregar algo que simule la miel de maple. Me voy a auxiliar de la resina UV para ello. Voy a servir un poquito de la resina en un recipiente. Esta es una laminita de silicona que me sobró de cuando hice un molde. Y para darle color voy a utilizar colores pastel. Estoy rayando un poquito para obtener el polvito. Y vamos a mezclar amarillo con un poquito de naranja. Mezclamos bien ambos colores. Estoy utilizando un pincel con punta de silicona
y lo voy a utilizar igualmente para agregar mi resina sobre mis hotcakes. Esto se podría sustituir por barniz de uñas, nada más que la capa quedaría más delgadita y habría que buscar uno que pareciera color miel maple. Y pues vamos a agregarlo a nuestro hot cake hasta que nos sintamos satisfechos. Ahora vamos a aplicar luz ultravioleta para que endurezca esa resina UV. Yo la puse por 2 ciclos de 120 segundos. Aquí ya se puede manipular. Y ahora voy a utilizar arillos y estos ganchos para aretes. Simplemente busqué el tamaño que mejor se adecuara y ensamblé mis piezas. Estoy utilizando unas pinzas y también un anillo de apertura de salto. Esto me ayuda a abrir fácilmente los arillos sin tener que utilizar 2 pinzas o mi uña. Y repetí el procedimiento para mis 2 aretitos. Y así es como quedaron los aretes ya ensamblados. Yo siento que sí parecen hot cakes, sí se ven muy antojables francamente y tienen vista 360 grados. De cualquier lado que se les vea pues se ve bonito, se ve como si fuera hot cake. Y pues bueno, estos también van a estar a la venta en mi tienda de Amazon, o bueno, lo voy a vender en Amazon. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial súper rápido y fácil para arcilla polimérica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.